Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén muy bien ahí en sus casas, espero que todos se estén cuidando. Les tengo una excelente noticia, les cuento que BlackBerry está a punto de volver. Para aquellos que hemos disfrutado de estos teléfonos con teclado, por ejemplo yo disfruté del 8520, para todos aquellos que han disfrutado del BlackBerry les cuento que está a punto de volver. Bienvenidos. Hi, I'm Peter Franklin, CEO of Onward Mobility. I'm excited to announce our agreement with BlackBerry and Foxconn Technology Group subsidiary FIH Mobile to deliver a new 5G BlackBerry Android smartphone with a physical keyboard. Con este video, el CEO de Onward Mobility, Peter Franklin, anuncia acuerdos con BlackBerry y FIH Mobile Limited, una subsidiaria de Foxconn Technology Group, para entregar un nuevo teléfono inteligente Android 5G BlackBerry con teclado físico. Aunque eso sí, esto será todavía para la primera mitad del año 2021 en América del Norte y Europa. Así que con la unión de estas tres empresas se pueda asegurar el futuro lanzamiento de BlackBerry el siguiente año, ya que TCL, a pesar que había adquirido a BlackBerry hace unos años, en este año TCL dijo: ¿sabe qué? BlackBerry, ya no te necesito, no puedo con tu línea de teléfono, así que mejor te dejo a un costado. Y estas tres empresas han tomado la batuta para ver si es que nuevamente sacan a reflotar BlackBerry. Según lo que he leído de esta empresa, Onward Mobility, es que está dedicado a sus productos que son muy seguros, muy fáciles de usar, pero para el sector empresarial. ¿Y saben cuál fue el problema de BlackBerry en esos entonces, cuando estaba en lo más alto de la cima de los teléfonos móviles? Es que BlackBerry dijo: no, yo no apunto al mercado que no pueda adquirirme. Porque en esos entonces BlackBerry tenía teléfonos caros, muy bonitos, pero todos estaban dedicados al sector empresas, al sector negocios. Y vean lo que fue, justo fue esa empresa o fue esa línea de productos que fue la que se fue implicada y hasta el momento ya está prácticamente casi desaparecida. Y fue teléfonos con Android, teléfonos por ejemplo con marcas baratas que hasta el momento por ejemplo ya están funcionando y están prácticamente arriba, como por ejemplo Xiaomi. Es que esas marcas empezaron a adquirir mucha clientela. Así que espero que BlackBerry pueda seguir esos pasos y que no se convierta solamente en el sector empresarial, sino también para todo el mundo. Y lo mejor de todo es que con la unión de estas tres empresas, según lo que dicen varios informes, es que el teléfono va a ser tan o más seguro de lo que fue en sus entonces. Eran mucho más seguros, por ejemplo, que iOS. Así que esperemos que el regreso de BlackBerry de aquí a unos cuantos meses sea muy exitoso. Y FIH Mobile diseñará y fabricará los dispositivos BlackBerry bajo estrictas pautas para garantizar la integridad de los componentes, dispositivos y la cadena de suministro. Como proveedor exclusivo de Onward Mobility, estamos comprometidos en entregar nuevos dispositivos BlackBerry 5G al mercado utilizando nuestra profunda experiencia en diseño, fabricación, suministro de componentes y gestión logística, dijo el Dr. Wen Ji Kuo, director ejecutivo de FIH Mobile. Otro punto a rescatar es que estos teléfonos vienen con teclado, así que para aquellos que de repente disfrutamos del teclado, que estaba muy bien en esos entonces y seguramente algunos ya se habrán olvidado de aquello, es que estos teléfonos también van a volver con teclado. Y no solamente eso, sino que también van a volver con una conexión 5G, así que para los que están de repente en contra de esta conexión, seguramente el regreso de BlackBerry podría resultar algo conflictivo si es que en algún momento les han tenido cariño a esa marca. Bueno amigos, eso ha sido la noticia súper rápida de hoy, espero que les haya gustado. Y si es que por si acaso en algún momento has probado un BlackBerry, déjalo ahí en los comentarios y comparte este video para que sepan que esta marca está a punto de volver. Hasta la próxima.